Primero, el Señor desea que seamos sinceros y transparentes con Él, donde conocemos todo lo que nos separa de Él. El Señor conoce bien nuestros corazones y todo de nosotros, a través de su palabra y de su Espíritu Santo, para que podamos reconocer el pecado que cometemos en nuestro diario andar con el Señor. El arrepentimiento que no es. No podemos confundir el arrepentimiento con el remordimiento. El remordimiento es una tristeza o pesar por lo ocurrido, pero no produce cambios en la vida de la persona. Ejemplos: Judas Iscariote, en Mateo 7, 27, 3. 27:3 nos habla. Judas, el que había traicionado a Jesús, al ver que lo habían condenado, tuvo remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. Vemos también aquí en Hebreos 12, 16, 17. Hebreos 12, 16, 17. Que ninguno de ustedes se entregue a la prostitución, ni desprecie lo sagrado, pues esto hizo Esaú, que por una sola comida vendió sus derechos de hijo mayor. Y ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Y aunque lloró mucho, ya no hubo remedio para lo sucedido. Amén. Ahora me alegro no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Segunda de Corintios 7, 9, 10 nos habla. Ahora me alegro no por la tristeza que les causó, sino porque esa tristeza los hizo volverse a Dios. Fue una tristeza según la voluntad de Dios, así que nosotros no les causamos ningún daño. Pues la tristeza según la voluntad de Dios conduce a una conversión que da por resultado la salvación. Y no hay nada que lamentar, pero la tristeza del mundo produce la muerte. ¿Cuántas cosas hemos hecho en este mundo sin tener el conocimiento de Dios que nos puede traer la muerte? Debemos tomar una decisión de arrepentimiento para tomar las cosas, coger los caminos del Señor, para que Él nos guíe y nos enseñe a andar rectos. El arrepentimiento, ¿qué es? Es un dolor y tristeza por lo ocurrido, pero produce un verdadero cambio en la manera de pensar y un cambio en la manera de actuar. Quiere decir, girar para cambiar la dirección en que andaba. Si antes ibas hacia el sur, ahora vas al norte. Ejemplos: el hijo pródigo y también Pedro en Juan 15,
25. Juan 21, perdón. Juan 21. No era Juan 15, ¿no? No, perdón. Juan 21. Juan 21. 15, 25. Juan 21, 15, 25. Nos habla. Terminado el desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis corderos. Volvió a preguntar Simón, hijo de Juan: ¿me amas? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. De mis ovejas. Por tercera vez le preguntó Simón, hijo de Juan: ¿me quieres? Pedro, triste porque le había preguntado por tercera vez si lo quería, le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Seguro que cuando eras más joven te vestías para ir a donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás los brazos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Al decir esto, Jesús estaba dando a entender de qué manera Pedro iba a morir y a glorificar su muerte a Dios. Después le dijo: sígueme. ¿Cuántas veces el Señor nos dice que lo sigamos y nosotros no tomamos la actitud de seguirlo, sino que hacemos las cosas en nuestra voluntad? ¿Cuántas veces el Señor nos dice, nos manda con personas a hablarnos de Él, a que tomemos de vida y no lo aceptamos? Más bien seguimos haciendo las cosas a nuestra voluntad. Pero cuando nos llegan las cosas duras, dolores, o sea, tragedias, todas estas cosas, ahí sí buscamos a Dios. Por ejemplo, en estos tiempos que viene, que este virus, cosas que están pasando en tantos países, a nivel global, todo este virus, ahí sí la gente está buscando de Dios, porque tiene un temor. Pero verdaderamente hay que buscar a Dios, ¿por qué? Por una salvación, no porque es que me voy a enfermar, no por esto. Estando en Cristo o no estando en Cristo nos vamos a enfermar, pero es más fácil llevar una enfermedad con Cristo que sin Cristo. Amén, 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 amén. Buena. Así es. Una pureza, mi pastor. Bueno, a la gloria del por esto corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría. Lo que dijo fue: si quiero que Él permanezca hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? Este es el mismo discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito, y sabemos que dice la verdad. Jesús hizo muchas otras cosas, tantas que si se escribieran una por una, creo que en todo el mundo no cabrían los libros que podrían escribirse. Amén. Porque el hijo pródigo es un ejemplo de arrepentimiento, un cambio de mente, cuando volvió en sí y reconoció que su vida no era al lado de los cerdos, sino al lado de su padre. ¿Cuántas veces nosotros nos reconocemos, o sea, nos vamos a hacer cosas que no debemos, que no le agradan a Dios, pero debemos de reconocer que el verdadero camino es Jesucristo? Vamos a conocer los 7 frutos del arrepentimiento en nuestro carácter.
En Mateo 3:8. Mateo, ¿qué me dijo? 3:8. Pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es notado por los demás. Ahora veamos 7 frutos que vienen a nosotros. Primero, cautela o diligencia. Es una actitud positiva de guardar y atender como cosa valiosa. El cambio producido por el arrepentimiento. Al experimentar una nueva libertad, somos cautelosos de no volver a caer nuevamente en ese pecado. 2. Defensa. La santidad y la pureza verdadera del arrepentimiento nos defiende contra el pecado y contra una falsa acusación. Estando en Cristo, usted sabe que por mucho que hablen de nosotros, nos señalen todo esto, Cristo es la defensa de nosotros. 3. Indignación. Si no te sientes molesto y con ira hacia el pecado, quizás es porque tienes un pecado oculto que tienes que confesar. Muchas veces tenemos cosas ocultas que debemos confesar. Si queremos que Dios nos perdone y tener un arrepentimiento, confesemos nuestros pecados a un nombre de Dios. 4. El temor. Los pecados que en un tiempo practicábamos, ahora tenemos que huir de ellos, corriendo hacia el Señor, porque ya hemos experimentado el temor y la contaminación que ellos producen. 5. Ardiente deseo. No nos hemos preguntado por qué no tenemos una motivación o un deseo espiritual de buscar y servir al Señor. Es porque no nos hemos arrepentido verdaderamente de todo. Estamos permitiendo a los pequeños pecados robarnos el deseo de pararnos firmes en la fe sobre las promesas de Dios o de servir a la iglesia y adorar al Señor. 6. El celo. Debemos ser inflexibles en lo que se quiere ser, leales y entregados a la causa del reino de Dios. Como cristianos debemos ser leales al Señor y estar en contra del pecado y Satanás. 7. Vindicación. Cristo siempre enseñaba el arrepentimiento junto a la restitución. Quiere decir, devolver lo que has robado o arreglar lo que hayas dañado. Ejemplos. Lucas 19:8. Eso me gusta. Lucas 19:8 dice: Saqueo se levantó, entonces y le dijo al Señor: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si le he robado algo a alguien, le devolveré 4 veces más. ¿Cuántas cosas hemos hecho nosotros que tenemos como ese dolor ahí, como queriéndonos arrepentir y no lo hacemos? Es como una tristeza nomás. Pero debemos arrepentirnos, pedirle perdón al Señor para que Él nos limpie con su palabra y nosotros dejar obrar el Señor en nosotros. ¿De qué nos arrepentimos? El arrepentimiento
de las obras muertas. Es el primero de los primeros principios a que se refiere Hebreos 6, capítulo 6, versículo 1 y 2. Nos habla. Así que sigamos adelante hasta llegar a ser adultos, dejando a un lado. ¿Hebreos 6 qué? 1:2. 1:2. Así que sigamos adelante hasta llegar a ser adultos, dejando a un lado las primeras enseñanzas acerca de Cristo. No volvamos otra vez a las cosas básicas, como la conversión y el abandono de las obras que llevan a la muerte, o como la fe en Dios. Las enseñanzas sobre el bautismo, el imponer las manos a los creyentes, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. El errar en esto es poner en peligro todo el fundamento. Todos los hechos de un hombre dentro de sí mismo, separado de Dios, como acciones y actitudes hipócritas de un moralista que se autojustifique, hechos groseros, trabajos religiosos, etc. Son obras muertas, pecado. El principio esencial del pecado es el egoísmo, es el amor a sí mismo en vez de amor a Dios. Este amor a sí mismo se puede expresar de muchas maneras. Pero cualquiera de estas maneras que sea, es mi manera y no su manera de todo pecado. Nos podemos arrepentir. Cada uno de nosotros sabemos qué tenemos en nuestros corazones, de qué nos debemos arrepentir y tomar un nuevo camino. Así como hizo el hijo pródigo, que se arrepintió y volvió a su padre, porque él sabía, tenía esa fe y tomó esa actitud de llegar allá otra vez para que su padre lo perdonara. Así es Dios con nosotros. Cuando tomamos una actitud y tomamos una decisión y arrepentirnos, Dios va a estar ahí con los brazos abiertos. Amén. Para perdonarnos. ¿Qué hace que nos arrepintamos? La bondad o benevolencia de Dios. En Romanos 2:4 nos habla: tú desprecias la inagotable bondad, tolerancia y paciencia de Dios, sin darte cuenta de que es precisamente su bondad la que te está llevando a convertirte a Él. El llamado de Cristo. Son 8 puntos. El llamado de Cristo. En Mateo 9:13. Mateo 9:13 nos habla: vayan y aprendan el significado de estas palabras. Lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios, pues yo no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Dios nos ha venido a llamar a nosotros, que día tras día cometemos tantos pecados. Podemos tomar una actitud, una decisión de pararnos firmes y pelear contra el diablo, contra Satanás. Porque los perjudicamos nosotros. Los perjudicados vamos a ser nosotros mismos. La amonestación o reprensión. En Lucas
Lucas 17. Lucas 17. A ver, perdón. Lucas 17:3. Lucas 17:3. Tengan cuidado, si tu hermano peca, repréndelo, pero si cambia de actitud, perdona. Quinto, la tristeza según Dios. La tristeza según Dios. Segunda de Corintios 7:10. ¿7 qué? 7:10. Pues la tristeza según la voluntad de Dios conduce a una conversión que es salvación. Y no hay nada que lamentar, pero la tristeza del mundo produce la muerte. La muerte. Con Cristo, el camino de Cristo se lo puede hacer doblando rodilla, pidiéndole al Señor. Él nos va a dar la fortaleza para estar ahí firmes. Amén. Porque es muy fácil hacer las cosas del mundo. Amén. Pero todas estas cosas que hacemos en el mundo, el pecado, mentiras, cantidad de cosas, nos lleva a la muerte. Un sufrimiento eterno. Pero con Cristo es vida eterna y felicidad. 6. Un don divino, un regalo. Hechos 11:18. Hechos 11:18. Cuando oyeron estas cosas, se callaron y alabaron a Dios, diciendo: de manera que también a los que no son judíos les ha dado Dios la oportunidad de volverse a Él y alcanzar la vida eterna. En este momento Dios nos está dando una oportunidad. Vea que nos tiene aquí recibiendo la palabra. Ha comenzado un propósito con nosotros, pero nosotros debemos de prestarnos, tomar esa decisión para que Dios sobre nosotros, porque Él nos mandó fue a ser discípulos de Él, no a estar por ahí haciendo quién sabe qué cosas. 7. El Espíritu en Juan 16. Juan 16, 8 y 9 nos dice: cuando Él venga, mostrará claramente a la gente del mundo quién es inocente y quién recibe el juicio de Dios. ¿Quién es pecador? El que no cree en mí. Dice el Señor que es pecador el que no cree en mí. Pero muchos creemos en el Señor y seguimos en las mismas andanzas en el mundo. Y Dios no es compañero del mal. O sea, Dios no es un Dios que comparte estar en el bien y estar en el mal. Dios quiere fríos o calientes, porque los tibios los vomitarán. Así es. Una decisión de someterse a Dios y resistir al diablo. Es un acto de voluntad propia para obedecer la palabra y el Espíritu Santo de Dios. Santiago 4:5 del 5 al 8. Nos habla. Por algo dice la Escritura: Dios ama celosamente el Espíritu que ha puesto dentro de nosotros. Pero Dios nos ayuda más con su bondad, pues la Escritura dice: Dios se opone a los orgullosos, pero trata con bondad a los humildes.
Sométase pues a Dios, resistan al diablo y éste huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón, ustedes que quieren amar a Dios y al mundo a la vez. Vamos aquí en aplicaciones. Permanezcamos cada día en el Señor y permitamos la acción en nuestras vidas de su palabra y de su Espíritu Santo, para no endurecer nuestro corazón a su voz y andar en su voluntad. No dejemos acumular pecado tras pecado en nuestro corazón día a día, sino que por el contrario, vengamos cada día ante el trono de su gracia, a confesar y apartarnos del pecado que nos separa de Él, así ser sensibles para arrepentirnos y dar lugar al cambio en nuestras vidas. Primera de Juan 1:8. Primera de Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Amén. Preguntas finales. ¿Por qué se endurece el corazón? Porque acumulamos pecados, así sean pecados más mínimos, pero eso hace que nuestro corazón se endurezca, nos infriemos en la lectura, en doblar rodilla. Uy, Señor, me está hablando esa mente. 2. Permitirás al Espíritu Santo examinar tu corazón cada día. Salmo 139. Salmo 139. Salmo 139 del 1 al 2. Dice: Señor, tú has dado y me conoces. Tú conoces todas mis acciones. Aún de lejos te das cuenta de lo que pienso. Muchas veces pensamos que podemos ocultar cosas, pero Él nos está viendo allá. ¿Qué cosas estamos haciendo? Podemos ocultar muchas cosas, ¿no? Que es que este no se va a dar cuenta. Está viendo todo. Tercero, si confesamos nuestros pecados, ¿qué hará Dios? Perdonarnos. Cuando confesamos nuestros pecados y verdaderamente estamos arrepentidos por todas estas cosas que hacemos, Dios nos perdonará. Cuarto, si te arrepientes de obras muertas, continúas viviendo de la misma manera, va a haber un cambio de vida en nosotros. Bueno, esta era la palabra para ustedes, para todos los que están viendo por internet. Tomen una decisión de arrepentimiento, más que todo en estos tiempos que son tiempos muy duros. Cada uno lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Entonces cojamos el verdadero camino que sea para el Señor. Le doy la palabra. Querido y amado Dios, te doy gracias, Señor, porque fue palabra tuya, Espíritu Santo, Señor. Te pido, Señor, que todos los que vemos aquí presentes, aún los que están en casa y los que están viendo por el internet, Señor, seas tú dándoles un espíritu, Señor, de valor y arrepentimiento, para que caminen, Señor, conforme a tu voluntad, para que vean que tú eres un Dios vivo y real, Señor. Te doy gracias, Señor, y yo bendigo a cada uno de los que están aquí presentes, a sus familias, a sus hermanos,
A todos, Señor, los bendigo en el nombre de Jesús. A todos los que hay en el internet los bendigo, Señor. Y te pido que seas tú obrando, Señor, que los perdones, que sean personas que se arrepientan de corazón y que empiecen a orar, Señor, y a hacer tu voluntad. Te doy gracias, Señor, en esta hora, y toda la gloria sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.